Parte 1. Me enteré que mis abuelos me dejaron un fondo de inversión. Pero mis padres se lo gastaron en mi hermana favorita. No sé ni cómo empezar esto. Llevo semanas tratando de procesarlo y todavía me cuesta. Tengo 27 años, soy arquitecto independiente y, si bien hoy me va bien, mi vida no fue nada fácil. Crecí en una casa donde claramente mi hermana menor 25 era la favorita. Mis padres jamás lo admitieron, pero era evidente. A ella le celebraban todo, le pagaban estudios en el extranjero, autos, ropa de marca, hasta un departamento amoblado cuando cumplió 20. Mientras yo, tenía que dar el ejemplo y trabajar desde los 17 para pagar mis propios estudios. Siempre creí que era por la situación económica, que mis padres no podían costearlo todo para los dos, así que me esforcé más. Durante años trabajé medio tiempo, comía lo justo y estudiaba arquitectura en la universidad pública. Hubo días en que no tenía ni para los planos. Literalmente me iba a dormir sin cenar. Después de graduarme con muchísimo sacrificio, encontré trabajo en un estudio pequeño. Al poco tiempo, comencé a hacer remodelaciones privadas, luego casas, y poco a poco me fui haciendo un nombre. Ahora tengo mi propio estudio, buenos clientes y una vida estable, pero eso costó sudor, noches sin dormir y años sin descanso. Hasta ahí todo bien, hasta que hace 2 meses, mi tía hermana de mi mamá, vino a visitarme. Me felicitó por lo que he logrado, y en medio de la conversación me soltó algo que me dejó helado. Me alegra que al final haya salido adelante, aunque nunca entendí por qué tus papás nunca te hablaron del fondo de inversión que te dejaron tus abuelos. Yo. ¿Qué fondo? Resulta que mis abuelos paternos, con quienes siempre tuve una excelente relación a diferencia de mi hermana, que era grosera y los evitaba, me dejaron un fondo de inversión a mi nombre cuando murieron, con instrucciones claras, que se usara cuando yo cumpliera 18, exclusivamente para mi educación, vivienda o emprendimiento. La tía se sorprendió cuando le dije que nunca supe nada. Volví a mi casa esa noche y no pude dormir. Al día siguiente confronté a mis padres. Yo. ¿Qué pasó con el fondo de los abuelos? Mi papá no dijo nada. Bajó la mirada. Mi mamá, sin una pizca de vergüenza, me dijo. Ese dinero se usó donde hacía más falta. Tu hermana necesitaba un futuro. No voy a mentir. Me salí de la casa en ese instante. Me fui directo al estudio, apagué el celular y no hablé con acento agudo con ellos por días. Toda mi vida pensé que estaba luchando solo porque no había otra opción. Pero no, me mintieron, me usaron, mientras yo pagaba la luz, la comida y arreglaba la casa porque ellos siempre estaban ajustados, estaban usando mi dinero en darle a mi hermana una vida de lujos. Lo más irónico es que mis abuelos nunca confiaron en mi hermana, sabían que era caprichosa, que no valoraba nada. Por eso dejaron ese fondo solo para mí. Y ahora, siento que me robaron una parte importante de mi vida. Parte 2. Me enteré que mis abuelos me dejaron un fondo de inversión. Pero mis padres se lo gastaron en mi hermana favorita. Después de descubrir que mis padres se gastaron el fondo de inversión que mis abuelos dejaron exclusivamente para mí. Y encima usaron ese dinero para pagar la carrera privada de mi hermana, su carro nuevo y sus viajes a Europa. Algo dentro de mí cambió. Yo venía pagando todo. La hipoteca de la casa, la tarjeta de crédito que, supuestamente, era para emergencias familiares y que mágicamente tenía cargos de spa, ropa de diseñador y cenas carísimas, e incluso el seguro médico de mis padres. Era como si yo tuviera la obligación de sostener un hogar que solo me había dado traición. Así que decidí cortar todo, pero no sin antes devolverles un poco del favor. Una semana antes de su aniversario de bodas número 30, les propuse algo. Les dije que les iba a regalar un viaje de ensueño, pasajes a Grecia, todo incluido. Reservas en hoteles de 5 estrellas. Incluso hice unas tarjetas de embarque falsas, con mi impresora profesional y una presentación tan real que hasta el logo de la aerolínea brillaba. El día del viaje, fingí llevarlos al aeropuerto. Les ayudé con las maletas, me tomé selfies con ellos como si nada. Todo para que no sospecharan. Se despidieron de mí emocionados. Gracias, hijo, te pasaste, me dijo mi madre. Mi padre solo asintió, orgulloso de que el niño finalmente estuviera agradecido. 20 minutos después, recibí la primera llamada desde el aeropuerto. ¿Qué es esto? Dijeron que los boletos no existen. Ups, debe haber habido un error con la reserva. Revisen con la agencia, respondí con frialdad. Y mientras ellos gritaban al teléfono, yo estaba en el aeropuerto también, pero en otra terminal, porque sí,
Yo sí me fui de viaje. Tomé un vuelo a Islandia, el destino que mis abuelos siempre quisieron visitar conmigo. Usé parte del dinero que me quedaba, el poco que no gastaron. Cuando regresé, comenzaron a llegar los correos de la tarjeta de crédito. Yo la había cancelado el día después del viaje. Luego fue la hipoteca. Ya no había pagos automáticos. El banco empezó a llamarles. Y en menos de 3 meses, todo lo que yo había mantenido, comenzó a derrumbarse. Mi hermana me mandó un mensaje indignada porque tuvo que vender su carro. Mis padres, en cambio, comenzaron a insinuar que yo era malagradecido por cortar la ayuda. Pero ya era tarde. Yo era arquitecto, sí, pero también sabía diseñar los cimientos para reconstruir mi vida. Sin ellos. Parte 3. Me enteré que mis abuelos me dejaron un fondo de inversión, pero mis padres se lo gastaron en mi hermana favorita. Después del incidente del aeropuerto, y de cortarles toda ayuda económica, mis padres no solo no recapacitaron, sino que comenzaron a hacer lo peor que podían hacer, hablar mal de mí a mis espaldas. Decían que era un mal hijo, que me había llenado de dinero, y los había abandonado como si fueran unos extraños. Que la culpa era mía por no entender los sacrificios que hicieron por criarme. Incluso le dijeron a varios tíos y primos que yo les había robado dinero. El colmo fue cuando una de mis tías me llamó llorando, diciéndome que no podía creer lo que escuchaba. Ahí supe que ya no podía quedarme callado. Reuní a toda la familia cercana y conté toda la verdad. Les mostré las pruebas del fondo de inversión a mi nombre. Les enseñé los estados de cuenta donde se veía el dinero desviado para pagarle a mi hermana su universidad privada, su carro, su viaje a Europa y hasta sus cirugías estéticas. Expliqué cómo había sido yo quien pagó la hipoteca de la casa por años, sus seguros, sus tarjetas y sus lujos. Les conté cómo, cuando descubrí la traición, decidí cortarles todo, y cómo respondieron hablando mal de mí. Hubo un silencio brutal, y luego, una frase que nunca voy a olvidar. Tú no abandonaste a tu familia. Ellos te abandonaron a ti cuando decidieron mentirte por años, dijo mi tía abuela, que había sido muy cercana a mi madre. Después de eso, casi toda la familia me dio la razón. Mis padres, por su parte, no pudieron más. La hipoteca comenzó a ahogarlos. Sin mis pagos, el banco reclamó lo que faltaba y terminó embargando la casa. Tuvieron que irse a vivir con un primo lejano en un barrio que jamás habrían considerado antes. ¿Y la hija dorada? Ella desapareció, literalmente, cuando se enteró que no había más dinero, que no le podían pagar ni el mantenimiento del carro, se fue con su novio a otra ciudad y bloqueó a mis padres de todo. Pasaron de tenerlo todo, gracias a mí, a perderlo todo, por su codicia. Y yo, sigo construyendo, no solo casas, también una vida lejos de las mentiras.